Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico, en esta ocasión en el libro del profeta Daniel. Depende de si usted sigue estos estudios a través de nuestra página web, pues encontrará que el estudio que vamos a tratar hoy debe de ser enfocado como una introducción. De hecho, es una introducción al libro del profeta Daniel. Si por el contrario usted sigue los estudios a través de nuestro canal en YouTube, pues verá que está colocado al final ya de toda la serie de estudios que hemos tratado sobre los 12 capítulos de Daniel. Por lo tanto, este estudio pues le puede servir a modo de resumen, de recapitulación, de recordatorio, y también ver un poquito todas las ideas que hemos ido tratando en el libro de manera unida en un solo estudio. Por lo tanto, nuestro tema hoy, una introducción al profeta Daniel, una visión panorámica de detalles que quizás no aparecen expresamente en el texto, pero que vienen asociados, que tienen que ver con el profeta. Entonces, comenzando, debemos de preguntarnos, de ver qué lugar ocupa Daniel en la Biblia. En primer momento, el lugar, su ubicación en las páginas del libro sagrado. Y para nosotros se encuentra a la mitad en medio de Ezequiel y el profeta Oseas, es decir, junto a los profetas, a caballo entre los profetas mayores y los profetas menores. Curiosamente, en la Biblia hebrea, Daniel no estaba incluido junto a los profetas, sino en otro apartado que era conocido como los escritos, donde estaban también los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Esdras, Nehemías, los libros de Crónicas. Estaba junto con ese bloque. ¿Por qué? ¿Es que acaso antiguamente no consideraron a Daniel un profeta? Bueno, tenemos que decir que el Señor Jesucristo, cuando se refirió a él en Mateo 24, 15, le llama profeta, el profeta Daniel. Así que Daniel sí que era un profeta. Lo que ocurre es que Daniel no era un profeta al estilo de los otros profetas. Me tengo que explicar. No era un profeta, un hombre que Dios usó para transmitir un mensaje a la nación de Israel. No era propiamente en este sentido como lo fueron Isaías o Jeremías o Ezequiel, otros profetas o cualquiera de los profetas menores. Daniel era diferente en este sentido. Daniel era un funcionario de la administración en Babilonia, luego más tarde en el Imperio Persa, y Dios lo utilizó siendo un hombre de Estado para llevar la palabra de Dios a aquellas personas que le rodeaban. La mayoría de ellos príncipes y personas, reyes y personas de alto rango dentro de la sociedad de su tiempo. Pero no un profeta a la usanza de estos otros profetas. Por eso seguramente en la Biblia hebrea pues estaba colocada en esa otra sección y no tanto en la sección de los profetas. Bueno, ¿qué sabemos del autor, de Daniel? Siempre es interesante cuando nos acercamos a un libro saber quién es su autor, cuáles fueron sus vivencias, qué formaron su carácter, cuáles eran las experiencias que le marcaron. Bueno, pues en cuanto a Daniel, el texto bíblico nos dice bastantes cosas. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que era del linaje de los príncipes de Judá. Alguien importante en su entorno original, alguien de un ambiente rico, acomodado, próspero. También sabemos que fue llevado en cautiverio en el año 3 de Joacim. Esto también nos lo dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Es decir, en las primeras deportaciones que el rey Nabucodonosor hizo en Judá, llevándose personas prisioneros, Daniel, de las varias ocasiones que hizo esto Nabucodonosor, que creo recordar fueron 3, Daniel fue en la primera oleada de prisioneros. Y bueno, pues esto marcó su vida, evidentemente. Sin embargo, había crecido en el tiempo que estuvo en Jerusalén,
pues imaginamos que iría a Babilonia con 15, 17 años, eso dio margen para que se naciera y se criara en su tierna infancia en una época importantísima del tiempo de la vida religiosa de Israel, los últimos días del avivamiento espiritual que protagonizó el rey Josías, el ministerio también fundamental en ese sentido del profeta Jeremías, contemporáneo entonces de Jeremías, los últimos días de Josías, los días de los hijos de Josías que reinaron sobre Judá. Por lo tanto, pues él tuvo estos contactos antes de ser llevado a Babilonia. Una vez allí en Babilonia, pues fue sometido a un programa con el que se pretendía borrar todo rastro de su cultura anterior, de su religión, de sus creencias. Y esto lo vimos en el capítulo 1. Aunque también vimos allí cómo él y 3 amigos más que le acompañaron en el cautiverio tomaron la decisión de ser fieles a Dios en medio de ese ambiente hostil, de ese ambiente pagano. Y lo que vimos, lo que vemos en el capítulo 1 es que Dios les vindicó. Ellos decidieron ser fieles a Dios y Dios les vindicó. A pesar de esos esfuerzos tan enormes que hicieron por borrar todo lo que eran anteriormente. Pero ellos aún así nunca perdieron su identidad como creyentes. Finalmente Dios los vindicó, como digo, y cuando Nabucodonosor los sometió pues, a un aprendizaje para que se formaran en la cultura y en el saber de Babilonia, finalmente Dios le dio un don especial para entender toda visión y sueños, y el propio Nabucodonosor lo reconoció mucho más, con mucha más capacidad que cualquier otro sabio de Babilonia. Dios fue fiel con ellos cuando ellos le honraron en sus caminos. Luego también sabemos que Daniel tuvo un ministerio realmente muy prolongado, comenzando en los primeros años de Nabucodonosor y terminando en el año 3 de Ciro, rey de Persia, es decir, atravesó todo el imperio babilónico, todo Nabucodonosor y sus descendientes, y la conquista del imperio medo-persa sobre Babilonia y los primeros años también del imperio persa, ocupando nuevamente puestos de relevancia dentro de ese nuevo imperio. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre que igual pues estuvo por lo menos 70 años de ministerio dentro de diferentes cortes, de diferentes reinados importantísimos. Eso en cuanto a su ministerio. También hay que decir que no solamente fue contemporáneo de Jeremías al comienzo de su vida, sino también del profeta Ezequiel, que profetizaba en aquellos días también dentro del cautiverio, entre los cautivos. Y Ezequiel conocía perfectamente a Daniel, lo cita en su libro, en Ezequiel capítulo 14, los versículos 14 y 20, y luego más tarde en Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Ezequiel, que es contemporáneo de Daniel, ya en los días, ya Ezequiel y entre los cautivos de Israel, era conocido y respetado de una forma notable este profeta, el profeta Daniel. Por lo tanto, aquí hay la confluencia de 3 profetas que más o menos pues, conviven casi en paralelo, no exactamente, Jeremías un poquito antes, pero Jeremías en los comienzos de Daniel, Jeremías aún estuvo vivo y profetizando bastante tiempo cuando ya Daniel estaba en Babilonia, Daniel y el mismo Ezequiel. 3 profetas muy diferentes cada uno de ellos, pero todos conviviendo y trabajando en el mismo periodo, pero en áreas diferentes. Esto es interesantísimo, porque lo que vemos aquí es que Dios no llama a todos los profetas y a todos sus siervos a llevar a cabo una misma misión. Por el contrario, a cada uno le hace un encargo distinto, le capacita con dones diferentes. Por ejemplo,
Jeremías sabemos que en lugar de ir a Babilonia tuvo la oportunidad, y además Nabucodonosor, bueno, su general Nabuzaradán, creo que se llamaba así, pues le ofreció ir a Babilonia y compensarle y darle todo tipo de facilidades, pero Jeremías dijo, no, yo me quedo con los cautivos, con el resto que queda aquí en Jerusalén, los pocos que quedaron, los pobres de la tierra, yo me quedo aquí para ayudar, para seguirles ministrando la palabra de Dios. Ezequiel, en cambio, fue con los cautivos y tuvo un ministerio también muy amplio dentro de los cautivos en Babilonia. Daniel, por el contrario, lleva a cabo un ministerio profético también, pero dentro de la corte del propio Nabucodonosor y luego ya de sus sucesores e incluso de los gobernantes persas. Nos damos cuenta, ¿no?, cómo cada profeta trabaja en un escenario totalmente diferente, porque Dios no nos llama a todos a lo mismo. Ahora, qué interesante, bueno, desde luego hacen falta hombres como Jeremías, como Ezequiel, cercanos al pueblo, llevando la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, esto sigue siendo una necesidad en el día de hoy. Pero qué importante es también, qué necesario es que se levanten, que Dios levante hombres, que haya hombres que se presten a ser levantados por Dios para anunciar el mensaje de la palabra de Dios en esos contextos, que hagan sentir su influencia dentro, en el ambiente de los gobernantes políticos, que puedan influir con sus aportaciones para que los gobiernos se acerquen más, tengan esa influencia de la palabra de Dios en las decisiones que toman. Creyentes, fieles dentro de los gobiernos. Qué importante es esto. Que no se dejen llevar por ese ambiente y acaben corrompiéndose por malas prácticas y otras cosas muy nocivas y malas que ocurren a veces dentro de la política. Qué importante. Bueno, Daniel fue un hombre, como diríamos nosotros, ante quien hay que quitarse el sombrero, porque mantenerse íntegro, como se mantuvo durante 70 años de ministerio, en ese ambiente lleno de rivalidades, de competitividad, donde la gente se pone la zancadilla para quitar al uno para progresar el otro, y Daniel, sin inmutarse, fiel a su Dios en todo ese largo discurrir de su ministerio. De verdad, hombres que nos admiran, a mí al menos me admiran, porque lo difícil no es ser fiel en un momento determinado de nuestras vidas, en una decisión que tomamos, sino ser fieles, íntegros a ese nivel en el que Daniel estuvo 70 años. A mí esto es lo que realmente me impresiona. Y Daniel acabó su vida, ya digo, en el tercer año de Ciro, el rey persa, y muy probablemente, aunque el texto bíblico no lo dice, ejerció una influencia notable también en el hecho de que Ciro, en el año primero de su gobierno, dictara un edicto por el que permitía que los judíos regresaran a Jerusalén con la finalidad de reedificar el templo derruido en Jerusalén. No nos lo dice el texto bíblico, pero muy probablemente Daniel, que ya ejercía también su influencia en el gobierno persa, tuvo mucho que ver con algo tan claro como lo que leemos en Esdras en el capítulo 1, cuando Ciro dice, mando a todo el que quiera ir, que vaya para allá. Increíble. A mí me parece, siempre he sospechado que Daniel estuvo detrás de todo esto, pero no lo dice el texto, algo que no me extrañaría porque Daniel era también un hombre muy discreto, un hombre humilde, un hombre que sabía ser y estar a pesar de la grandeza que había alcanzado, pero era un hombre que nunca perdió los papeles, que siempre se mantuvo en ese plano discreto cuando le era posible, claro. Bueno, hablemos también de la fecha de redacción. Y aquí es un tema peliagudo, un tema conflictivo. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que el libro de Daniel fue escrito por Daniel y Daniel tuvo que completar su libro antes de morir. Eso nos lleva al 535 a.C. aproximadamente. Y eso pues se vería confirmado por determinados detalles, como por ejemplo pues, la familiaridad que Daniel tiene con la cultura, con los hechos históricos que estaban ocurriendo
en su tiempo, algo que no habría sido posible si el libro hubiera sido escrito por otro autor mucho tiempo después. Daniel, el profeta, tal como nos ha llegado este escrito, es alguien que tiene que estar viviendo en aquellas circunstancias, porque lo que recoge en su libro, lo que se vive allí, coincide con lo que los historiadores, arqueólogos nos han transmitido de sus descubrimientos que estaba ocurriendo en aquel momento. Por otro lado, el profeta Daniel fue aceptado como parte del canon de la Biblia judía, del Antiguo Testamento, en una fecha muy reciente. Tanto judíos como cristianos pues aceptaron que Daniel fue escrito precisamente en el siglo VI antes de Cristo, como creemos y defendemos. El mismo Señor Jesucristo, citando a Daniel, hablaba de su libro como escrito por él, como si fuera él el autor. En fin, todos estos detalles pues nos hacen pensar que sí, que Daniel fue escrito por Daniel en el siglo VI antes de Cristo. La Septuaginta, esta versión del Antiguo Testamento, esta traducción del hebreo al griego, pues fue realizada mucho antes del periodo macabeo y ya contenía el libro de Daniel, lo cual era imposible si Daniel hubiera sido escrito posteriormente. No estaría en esa traducción. El propio Ezequiel, escrito en el siglo VI a.C., ya habla del profeta Daniel. Por lo tanto, toda esta evidencia nos hace pensar en una fecha de redacción de este libro muy temprana, pues en la época del profeta Daniel, en el siglo VI a.C. ¿Y por qué enfatizo tanto este tema? Bueno, porque se ha levantado todo un ejército de críticos modernos dispuestos a negar por todos los medios, habidos y por haber, que Daniel haya sido escrito por Daniel en el siglo VI. Ellos tienen la teoría de que el libro fue escrito en el siglo II a.C. por otro autor totalmente diferente. Esto ya en el tiempo de los macabeos, siglo II a.C. en el tiempo de los macabeos. ¿Y por qué piensan esto? Bueno, ellos dan muchas razones, pero en el fondo, aunque seguramente no lo van a decir, no lo van a decir, lo que les molesta de Daniel es que él habla con una exactitud profética tal que es una evidencia más, una fuerte evidencia más a favor de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Daniel no podría profetizar todo lo que iba a ocurrir en épocas sucesivas, cuando él ya no estuviera, siglos después, con la exactitud y el rigor con el que él anuncia esas cosas, si Dios no fuera quien estaba inspirándole para que pudiera explicar cosas que ningún hombre puede saber. Eso quedó por escrito y es una prueba innegable de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y, por supuesto, esto les molesta tremendamente a los críticos modernistas que tienen prejuicios racionalistas contra la inspiración, contra que Dios pueda estar detrás de la Biblia. Y harán todo lo habido y por haber, ya digo, para negar que la inspiración, y lo que en este caso hay que negar es que Daniel fuera escrito, pues eso, en el siglo VI, dicen en el siglo II, para que lo que él profetizó ya no sean profecías en cuanto al futuro, sino que sean hechos históricos del pasado. Es decir, convierten a Daniel no en un profeta que por inspiración divina ve el futuro, sino en un historiador que cuenta lo que ha ocurrido ya. Es muy diferente, ¿verdad? Todo para negar la inspiración de la palabra de Dios. En todo caso, aunque lograran hacer eso y demostrarlo, cosa que no consiguen de ninguna de las maneras, pues aún así tendrían que enfrentar otros asuntos proféticos que van más allá de la época de los macabeos. Por ejemplo, el profeta Daniel habla de la fecha exacta, del día exacto de la muerte del Mesías. Primero profetiza la muerte del Mesías, algo que no se esperaba a nadie. Y además la fecha exacta. Día, mes y año. Y eso pues seguiría siendo también profecía que se cumplió mucho más allá de la época, del momento que dicen los críticos que fue redactado Daniel.
Ahora, vamos a ir rápidamente viendo algunos de estos argumentos y van a darse ustedes cuenta del esfuerzo que hacen los críticos para demostrar negar este hecho, ¿no? A mí, cuando veo a los críticos poniendo tanto interés en negar estos hechos, a mí aún me entran muchas más ganas de estudiar Daniel, porque digo, si a los críticos modernistas, que no quieren creer en la inspiración y en los valores que nosotros tenemos, pues les molesta tanto Daniel, razón de más para que yo, que sí que soy un creyente, que tengo temor de Dios, que creo en el Señor, pues razón de más para ir a este libro, porque sin duda si ellos ponen tanto interés en negarlo, es porque aquí hay cosas muy importantes que no quieren que yo conozca. Voy a investigarlo. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos de los críticos? Bueno, el primero de ellos sería que, dicen, Daniel no pudo conocer anticipadamente todos los eventos que él registra, con la exactitud que él los registra. Es imposible, ningún hombre lo sabe. Claro, esto parte de la base de un prejuicio que ellos tienen. Como ellos de antemano dan por supuesto que no existe la inspiración divina, que no existe un Dios que conoce el futuro, pues Daniel tampoco lo puede saber. Limitan a Dios y limitan a sus profetas. Pero eso no es un argumento de peso, eso simplemente demuestra sus prejuicios y sus ideas preconcebidas, pero nada de valor. Luego, porque este tipo de personas le dan 1000 vueltas a cada asunto, es increíble. El argumento lingüístico. Ellos dicen que el libro de Daniel contiene palabras persas, lo que quiere decir, lo que apunta a una fecha de redacción posterior. Si Daniel vivió en el imperio babilónico y hay palabras persas que son de un imperio posterior, pues dicen, no es, Daniel tuvo que haber sido escrito posteriormente. Estos críticos ignoran un hecho fundamental, y es que antes de que el imperio persa invadiera el imperio babilónico, había acuerdos comerciales entre Babilonia y Persia, no era algo nuevo. Por otro lado, no olvidemos que Daniel vivió también en los primeros años del imperio persa. ¿Por qué no iba a contener palabras persas? Daniel estaría también bajo la influencia en esos últimos días de su vida de ese imperio y de ese lenguaje. Él trabajaba en la corte persa. Algunos de sus escritos son fechados claramente al final, ya en los días de Ciro, de Darío, los últimos capítulos. ¿Qué tiene de extraño que haya palabras persas? Eso no es un argumento para una fecha posterior. Dicen, también hay palabras en griego, y el imperio griego, la helenización vino después del imperio persa. Ya en la época de los macabeos es cuando alcanzó su máximo esplendor. Bueno, hay que decir que hay 3 palabras griegas en todo el libro de Daniel, aunque ellos lo presentan como un argumento muy sólido, pero hay 3 palabras que se corresponden al nombre de 3 instrumentos musicales. Tampoco es nada extraño que el nombre de unos instrumentos musicales llegara desde Grecia, la antigua Grecia, hasta Babilonia, cuando Daniel estaba profetizando. No hay nada de extraño. Y en cuanto al arameo, la lengua en la que una parte del libro de Daniel está escrito, los expertos nos dicen que encaja perfectamente ese tipo de arameo, encaja perfectamente con la época en la que vivió Daniel. Por lo tanto, el argumento lingüístico no tiene peso. Otro argumento más, el argumento teológico. Ellos nos dicen que la teología de Daniel es muy avanzada para su tiempo. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque Daniel habla clarísimamente de la resurrección de los muertos, unos muertos para vida, otros muertos para recibir juicio. Y dicen, no se empezó a hablar de la resurrección hasta mucho después. Pero ellos ignoran que ya en la Biblia, mucho antes de Daniel, Job habló de la resurrección en varias ocasiones de su libro. Yo sé que aunque deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Y lo verán estos mismos ojos, dice Job, hablando de la resurrección. Hay salmos que hablan de la resurrección. Varios salmos, el Salmo 16, el 49, el 118. Por lo tanto, creo que es un argumento muy subjetivo y muy inexacto decir que en el proceso teológico, en la evolución teológica de la argumentación de las doctrinas bíblicas, pues Daniel no está en su lugar. Claro que está, claro que está. Otros discuten
la unidad del libro. Y dicen, no hay una unidad en el libro. Por lo tanto, como no hay unidad, pues tiene que haber varios autores. Y llegan algunos de ellos hasta hablar de 9 autores diferentes, porque estos críticos le dan tantas vueltas al asunto que llegan algunos hasta encontrar 9 autores diferentes para el libro de Daniel. A esto le llaman la alta crítica, porque ya es que hay que tener un nivelazo, un nivel extraordinario, ¿no? Yo nunca he dado mucho crédito a todo esto, porque lo que ellos llaman alta crítica a mí me parece que está cargado de subjetivismo y de prejuicios en la mayoría de los casos. Eso de que el libro no guarda una unidad, eso habrá que empezar por demostrarlo. Es verdad, hay una parte histórica, mayormente histórica, también ya contiene profecía, hay una parte profética, dividida a la mitad del libro, pero por supuesto hay una unidad, clarísimo, evidente, y esto lo vemos cuando estudiamos el libro pasaje por pasaje. Otros hablan de que hay partes del libro de Daniel que pertenecen al género apocalíptico, y el género apocalíptico surgió, dicen ellos, bien entrado el periodo helenístico, es decir, en la época de los macabeos. Y no tenemos por qué discutir el hecho de que en la nación en Israel el género apocalíptico encontró su máximo esplendor en esa época, en la época de los macabeos. Pero también hay que decir que el género apocalíptico ya aparece en la palabra de Dios mucho antes de que se hiciera tan popular. Ezequiel contiene pasajes de género apocalíptico, Zacarías, en fin, no es únicamente Daniel en esa época que ya introduce este género. El argumento histórico. Antes hemos dicho que Daniel no figura en la Biblia hebrea entre los profetas, sino en los libros históricos. Ellos dicen, ¿no ves? Eso es porque no lo consideraban profeta que anunciaba el futuro, sino lo consideraban como un historiador que explicaba lo que había ocurrido. Bueno, ya hemos explicado que los judíos diferenciaban a los profetas oficiales, vamos a decir así, de aquellos que ocupaban en la vida cotidiana otros menesteres, otras labores, otras funciones, pero que también eran usados por Dios para transmitir su palabra. Pero eso no es un argumento a favor o en contra de la fecha de redacción de Daniel. Otro argumento histórico dice que Daniel contiene errores históricos, dicen ellos, que son impropios de alguien que hubiera escrito en el siglo VI antes de Cristo, que tiene que ser alguien ya que desconocía lo que pasaba y que va muy apurado, que se medio inventa las cosas y comete equivocaciones gordas, pues porque ya vive fuera del plazo de esa época. Bueno, pues eso es muy discutible. Por ejemplo, ellos dicen que los errores históricos que ellos dicen de Daniel, que se llama Belsasar hijo de Nabucodonosor, y sabemos que no era hijo de Nabucodonosor, efectivamente. Pero culturalmente, esto es algo que ellos ignoran, en aquella época a cualquiera que ocupaba el trono, que descendía de otro, fuera o no fuera hijo, se le llamaba hijo. Eso era algo que en aquella cultura era lo más normal del mundo. Por lo tanto, en ese sentido en el que ellos usaban ese término, sí que era apropiado decir que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, aunque no era hijo biológico. Pero eso no tiene nada que ver, eso es un problema que ellos no entienden la cultura de aquel tiempo. Por otro lado, pues se habla en la Biblia la mención de Darío como predecesor de Ciro, y esto pues a ellos les parece un error. Y evidentemente pues los datos históricos que tenemos no coinciden con nada de lo que conocemos. Pero eso no quiere decir que sea falso, eso quiere decir simplemente que hay cosas que ellos tendrán todavía que descubrir, los arqueólogos, los historiadores tendrán que descubrir nuevos documentos para cuadrar esa época de la que tampoco tienen tantos datos. El hecho de que ellos no sepan quién es no quiere decir que no existiera. Y como en otras muchas ocasiones, pues la historia nos dará la razón a la Biblia, pero habrá que esperar a que los historiadores pues hagan su trabajo y encuentren esos documentos, que no tienen por el momento. Tienen un vacío ahí, pero ese vacío no quiere decir ni lo uno ni lo otro. Simplemente es desconocimiento, no errores históricos, sino desconocimiento histórico por el momento. Y ocurrirá con Daniel como ha ocurrido con otras partes de la Biblia. Estoy pensando ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tan criticado
durante años, hasta que los historiadores empezaron a descubrir nuevas cosas y ahora Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, es considerado como uno de los historiadores más rigurosos y más exactos de la antigüedad. Pero por mucho tiempo fue cuestionado, hasta que la historia avanzó y llegaron a tener nuevos descubrimientos. Bueno, por lo tanto, concluimos que nuestra convicción es que Daniel fue escrito en el siglo VI a.C., y todo lo que él anuncia como profecía era realmente profecía, no fue escrito por alguien que vivió siglos después y que nos cuenta lo que había ocurrido. No, nada de todo esto. Y creemos y sostenemos la inspiración bíblica. Claro que Daniel explicó cosas que ningún hombre puede saber, porque no era un hombre hablando de su propia inteligencia, sino un hombre que transmitía la revelación de Dios. Y Dios sí que conoce tanto la historia como el futuro, por supuesto. Hablemos del trasfondo histórico en el que Daniel vivió y profetizó. Un poco por ubicarnos de cara a estudiar este libro. Y vamos a ver que Daniel vivió en una época de bruscos, de enormes cambios sociales. Para empezar, nació en los últimos días del Imperio Asirio. El Imperio Asirio que fue conquistado por el Imperio Babilónico, en el que Daniel estuvo todo el tiempo. Y Daniel incluso vio la destrucción del Imperio Babilónico, bueno, como los persas, los medopersas, los conquistaban e instauraban, se convertían en la nueva potencia mundial. Daniel entonces vivió todo ese transcurso. Asirios, babilonios, medopersas, vivió los conflictos también con Egipto, entre Babilonia, Egipto, vivió todo aquello. Fue llevado cautivo en la primera oleada de prisioneros que se llevó Nabucodonosor. Era uno de los príncipes, hemos dicho antes, del linaje de los príncipes, del linaje, dice que era del linaje real de los príncipes. Y lo más probable es que Nabucodonosor se lo llevara a él y a esos otros jóvenes como rehenes para asegurarse de que el acuerdo de sumisión al que habían llegado los reyes de Judá, pues era respetado. Oye, que yo tengo a tus hijos aquí, prisioneros, como rehenes, portaros bien, que si no estos van a correr no te va a gustar lo que les va a pasar. Algo así sería el argumento, muy convincente por otro lado. Así que fue llevado a Babilonia al principio de todo su vida, que en un principio se podría imaginar como una vida próspera, holgada, maravillosa, siendo de linaje real, un joven culto, con buena economía, pues todo aquello fue truncado cuando Nabucodonosor se lo llevó prisionero. Estuvo los 70 años que había profetizado Jeremías que duraría el cautiverio de Israel, y él estuvo allí. Y como digo, pues vio cómo Medo-Persa derrotaba a Babilonia y se hacían con el poder. Una época muy convulsa, de grandes cambios. Y Daniel, un hombre que mantiene el rumbo, que tiene el timón bien puesto, bien colocado en la dirección correcta, que en ningún momento se desvía. Es un hombre de Dios que, a pesar de por dónde tiene que ir pasando, es un hombre fiel. A mí me asombra, me asombra. Pocos hombres en la historia son capaces de pasar por el tiempo sin perderse, sin desorientarse. Y Daniel a lo largo de todo su libro es un hombre íntegro, un hombre de principio a fin de una sola pieza. Admirable, admirable. Ya no solo por el mensaje que nos transmite, el mensaje profético, sino el mensaje que transmite su propia vida. Estos son los profetas auténticos. No solamente los que hablan, sino los que viven. Daniel es un hombre, de verdad, cuanto más lo estudio, me parece más admirable. Más admirable. Bueno, finalmente llegó incluso a vivir los tiempos cuando los primeros judíos regresaban a Jerusalén y empezaban la reconstrucción del templo.
Hablemos algo también acerca del género literario del profeta Daniel. Ya algo hemos mencionado, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre los 6 primeros capítulos, que son capítulos más bien de tipo histórico, aunque en medio de ellos hay algunos elementos proféticos, pero el grueso, el contenido principal, podríamos decir que es histórico, a diferencia de los 6 últimos capítulos que son proféticos y que vienen desarrollados bajo este género literario conocido como género apocalíptico. Que el género apocalíptico en la Biblia no es exactamente igual que el género apocalíptico que luego se conoció en la época de los macabeos entre los judíos o en otras culturas. Es mucho más sobrio el género apocalíptico bíblico. ¿Cuáles son las características de este género apocalíptico bíblico? Bueno, pues el uso de visiones y de símbolos, característico del lenguaje del género apocalíptico. Y, muy, muy importante también, que aparecen mensajeros celestiales que declaran y ayudan a entender el mensaje profético que viene por medio de estas visiones, de estos símbolos. Es muy característico. Daniel, ya digo que no es el único, lo podemos encontrar en otras partes de la Escritura, Ezequiel, Zacarías, algunos pasajes de Isaías, sobre todo en Apocalipsis, es un género, bueno, Apocalipsis, género apocalíptico, quizás de ahí surge un poco también el tema, ¿no? El nombre. Ahora, ¿cómo interpretar los pasajes de este género? Y aquí hay que tener, solamente quiero dar una pincelada, un par de pinceladas, porque se ha hablado mucho y se ha debatido mucho cómo interpretar el género apocalíptico. Bueno, pues no podemos dejarnos llevar por nuestra imaginación subjetiva. Esto lo hacen incluso hoy, a día de hoy, muchos expositores bíblicos. Se dejan llevar por su imaginación. No, tendremos que analizar cuidadosamente los símbolos que son empleados y interpretarlos dentro de su contexto y dentro del contexto de otros pasajes bíblicos donde también aparezcan estos símbolos, para entre todos ellos pues intentar encontrar la luz necesaria para interpretar correctamente los textos. Dense cuenta de la gran diferencia. No dejarnos llevar por nuestra imaginación subjetiva, sino buscar elementos objetivos dentro de la propia Escritura que nos ayuden a interpretar correctamente los símbolos. Huir de la imaginación subjetiva. Esto es algo, muchos expositores se dejan llevar por esto. Y pueden hacer afirmaciones de todo tipo, pero algunas salidas de tono que yo no logro entender la lógica. Pero hacen a veces interpretaciones fuera de lugar. Y llegan a ellas simplemente por su imaginación. Y les preguntas, bueno, ¿y en base a qué tú estás seguro de que esta es la interpretación correcta? Porque no hay ninguna base, aparte de su propio subjetivismo tan peligroso siempre, el subjetivismo humano, cuando estamos entrando en materia de revelación bíblica. Muy serio este tema. Bueno, tengamos estas nociones en cuenta. ¿En qué idioma fue escrito Daniel? Bueno, pues aquí hay que decir que fue escrito en dos idiomas diferentes. Hay una sección desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y la primera parte del versículo 4, y luego desde el capítulo 8 hasta el final del libro, que esa parte fue escrita en hebreo. Y la parte intermedia, es decir, desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, fue escrito en arameo. Bueno, pues esto no tiene nada de extraño realmente, ¿no? En ese momento el hebreo era la lengua de Israel y el arameo pues era la lengua del mundo gentil, era la lengua que se hablaba en el mundo gentil. Entonces, depende de cuál es el tema, de a quién va dirigido esa parte de las escrituras, pues se utiliza, se emplea un idioma o se emplea otro. No tiene más, no hay que darle más vueltas al asunto. Y en cuanto al arameo, pues es interesante que era el idioma usado en el Oriente Medio durante los años 700 al 300, hablo de cuando se utilizaba
pues en todos los sitios. Pero fue reemplazado por el griego a raíz de la helenización de Alejandro Magno. Y bueno, pues a partir de ese momento el arameo no es que desapareciera, pero llegó a ser pues un idioma ya mucho más secundario. Curiosamente llegó a ser el idioma del pueblo judío a partir del siglo II a.C. Fíjense, el arameo, el idioma, la lengua del pueblo judío. Por lo tanto, pues el Señor Jesucristo, los apóstoles hablaban en arameo. Esta era la cosa, ¿no? Pero el hebreo seguía utilizándose, pero quedó quizás más limitado a la cuestión religiosa. Y a ello era debido el hecho de que las escrituras, todo el Antiguo Testamento, salvo esta excepción de Daniel, pues fue escrito en hebreo. Salvo este trozo, estos capítulos de Daniel en arameo, el resto fue escrito en hebreo. Por lo tanto, en Israel, en la época del Señor Jesucristo, la lengua en la que hablaban era el arameo, aunque conocían el hebreo, por supuesto, porque era la lengua en la que leían las escrituras. Bueno, he explicado todo esto un poco porque vieran la evolución de estas lenguas. Bien, en cuanto, y esta parte era la que yo quería llegar realmente, porque me parece muy importante, contenido y propósito del libro de Daniel. Aquí debemos de pensar, porque esto ya nos lleva al meollo, al propósito, al contenido del profeta. ¿Por qué fue escrito este profeta? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos transmite? ¿Qué transmitió a los judíos de aquel tiempo, a los receptores iniciales? ¿Qué nos transmite también a nosotros? Y aquí tenemos que ver varias cosas. La primera, ya hemos hablado de las circunstancias adversas en las que tuvo que vivir Daniel desde su tierna juventud. Pero él y sus amigos decidieron mantenerse fieles a su Dios, y Dios los vindicó. Por lo tanto, aquí tenemos un propósito inicial, y es que el libro de Daniel serviría de ejemplo y también de estímulo para muchos otros que en circunstancias adversas pues pueden ser tentados a olvidarse de su Dios, a asimilarse al mundo, a vivir, a adaptarse a la cultura pagana. Y Daniel es un ejemplo de que Dios honra a los que le honran, como dijo en otra ocasión la Escritura. Sería un estímulo para muchos otros, como ellos, que también iban a ser deportados, o como creyentes en generaciones posteriores que también pasan por situaciones difíciles, y es una tentación camuflarse, meterse en el mundo, adaptarse al mundo. No, Daniel es un ejemplo de lo contrario. Segundo propósito, muy importante también, es en el libro de Daniel vemos el interés de Dios por el mundo gentil. Dios se interesa por el mundo gentil. Démonos cuenta que Daniel probablemente no fue, como he dicho antes, considerado un profeta al estilo de los otros profetas, porque Daniel estaba realmente profetizando en la mayoría de las ocasiones a gobernantes gentiles, no al pueblo de Israel, como hacían muchos otros, sino a gobernantes gentiles. Daniel habla, interpreta sueños para Nabucodonosor y para otros gobernantes después de él, para Belsasar también, y incluso Daniel bosqueja y presenta un panorama profético de todo lo que iba a ser el desarrollo de diferentes reinos gentiles. Todo eso porque Dios quiere que los gentiles le conozcan, que sepan que Él es el que está controlando y está al frente de la historia de los hombres, aunque los hombres lo ignoran muchas veces. Tercer propósito, presentar la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Su pueblo Israel que había sido infiel y que por lo tanto tuvo que ser disciplinado, castigado por Dios, mandándolos al cautiverio. Y esto podría llevar a muchos israelitas a pensar, Dios nos ha olvidado, Dios ya no quiere saber nada de nosotros, Dios ha roto sus pactos con nosotros. No. Dios es fiel a su pacto. Si es necesario, castigará, disciplinará a su pueblo. Pero Dios se mantiene fiel a su palabra. Siempre lo hace así. Y todas sus promesas siguen vigentes para el pueblo de Israel.
que ya he dicho muchas veces que este profeta se dirige, muchos de sus mensajes proféticos trazan la historia, sobre todo los últimos capítulos, la historia del pueblo de Israel, del sufrimiento del pueblo de Israel en la gran tribulación. Y es importante que notemos eso, no espiritualicemos las promesas hechas a Israel como si la Iglesia fuera el Israel espiritual de Dios. No, no tiene nada que ver con esto. Israel es una entidad, la Iglesia es otra entidad. Son como dos provincias dentro del reino de Dios. Hoy por hoy Israel es una provincia rebelde, lo que ha dado lugar a que Dios se manifieste a través de otro pueblo que es la Iglesia. Llegará el momento en que la Iglesia será arrebatada y será llevada al cielo, y probablemente en ese tiempo entrará nuevamente en la escena el pueblo de Israel y Dios cumplirá todas sus promesas, las de juicio, las de tribulación, pero también sus pactos de bendición con Israel. Son dos entidades diferentes. Ahora, lo que estamos viendo aquí, por lo tanto, en Daniel es la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo Israel. También el libro de Daniel tiene el propósito de enseñar a los judíos exiliados en Babilonia cómo deberían de vivir ellos y otras generaciones posteriores a ellos que todavía tendrían que vivir bajo dominios gentiles, cómo vivir en esos ambientes, en esa sociedad pagana. Y hay dos factores, dos enseñanzas fundamentales. La primera, no deberían de vivir intimidados por sus amenazas. Y la segunda cosa es que tampoco deberían de ser seducidos por sus ofertas mundanas. Ni intimidados ni seducidos. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es guardar el equilibrio cuando uno vive en un mundo, en una sociedad pagana. Por un lado, no tenerles miedo, me van a marginar, me van a excluir, me va a ir mal si no hago lo que ellos me dicen. Y por otro lado, no ser seducido, porque el mundo tiene su atractivo y su seducción para la carne, para el viejo hombre. Bueno, pues Daniel nos enseña cómo debemos de comportarnos. Es un ejemplo práctico de todo esto. Y especialmente ese versículo que aparece en Daniel capítulo 11, versículo 32, da la clave de cuál debe ser el pensamiento que nos debe de dirigir en nuestro comportamiento en estos contextos. Dice allí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otro rasgo fundamental del libro de Daniel es la oración que encontramos en el capítulo 9, en los primeros versículos del capítulo 9. Una oración pidiendo perdón por los pecados de su pueblo, cuando él era víctima, evidentemente, pero una oración que sirve de ejemplo de lo que debe ser el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión de pecados. Cuando en el día de hoy, es verdad, el arrepentimiento es uno de los requisitos para la conversión, ineludibles, arrepentirse, pero ahora las personas, yo no sé muchas veces si los creyentes llegan siquiera a hacer algún tipo de oración de confesión. En todo caso, esta oración de Daniel 9 es un ejemplo a seguir, tiene los puntos claves que nos hace falta tener en consideración. También Daniel nos bosqueja todo lo que iba a ser la duración del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, que recuerdan, empieza cuando Nabucodonosor conquista Israel, Jerusalén, Judá, la parte sur del país, quitando del trono al último de los reyes descendientes del rey David, con lo cual a partir de ese momento pues son gobernados por potencias extranjeras que deciden quién es el rey o el gobernante de turno en cada ocasión. Esto es el periodo de los gentiles que concluirá con la venida del auténtico Mesías judío a gobernar. ¿Quién es este? Pues el Mesías de Dios, el mismo Señor Jesucristo, y allí con él terminará el tiempo de los gentiles. Bueno, pues Daniel en varias ocasiones, en el capítulo 2, en el capítulo 7, nos muestra panorámicamente
cómo iban a transcurrir todo ese tiempo de dominio gentil y el pueblo de Israel en medio de todo eso. Y se le anuncia que tendría que pasar por 4 imperios, 4 periodos de dominio gentil diferentes. Al mismo tiempo, Daniel da información sobre un periodo que nosotros siempre consideramos como oscuro, como opaco, que no está. ¿Qué pasó en el periodo intertestamentario? Desde que Malaquías termina con su libro hasta que empieza el Evangelio de Mateo. 400 años, 4 siglos. ¿Qué pasó en este periodo? Parece que es un periodo de silencio absoluto. Pero en realidad, Daniel nos explica en el capítulo 11, con total exactitud profética, que es lo que molesta en gran medida a los críticos, todo lo que iba a ocurrir en esos 4 siglos. Bueno, algo asombroso, asombroso. Ya estaba anticipado allí. Capítulo 11, pero bueno, pues es un bloque del capítulo 10 al 12, especialmente el 11 es el que trata todo este tema. Otro de los detalles fuertemente remarcados en el profeta Daniel es la soberanía de Dios y el control que él tiene de la historia de su pueblo y de los que no son su pueblo, de los gentiles, de los reinos más poderosos gentiles. Y allí vamos a ver a todo un rey como Nabucodonosor humillado por Dios hasta que Nabucodonosor reconoce que el Dios del cielo gobierna los tiempos y que da el gobierno a quien él quiere y que levanta a los pobres y que humilla a los ricos. Dios es el que tiene el control. Él que se paseaba por aquellos jardines colgantes de Babilonia diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria mía, y Dios lo humilla. Porque hasta que Nabucodonosor reconoce que Dios tiene el control. La soberanía de Dios no solamente en pequeños asuntos de la vida de cada uno de nosotros, sino la sabiduría de Dios vista desde esta perspectiva de los grandes gobiernos de las naciones. Gobiernos poderosísimos en aquel tiempo, que aquellos reyes tenían control absoluto sobre vidas de hombres, de mujeres, de animales, de todo, posesiones, todo, control absoluto. Y Dios les controlaba también a ellos, no les dejaba ir más allá de lo que Él permitía. Y al final, pues ya digo, Nabucodonosor, aquel rey glorioso, la cabeza de oro en la visión que él había tenido, pues tiene que reconocer que el Dios de Israel es Dios de dioses y Señor de señores. También en Daniel hay anticipadamente algunos hechos, algunos conceptos también muy, muy importantes. Por ejemplo, lo he mencionado antes, lo vuelvo a repetir ahora. Daniel anuncia con milimétrica exactitud, por un lado, la muerte del Mesías y por otro lado, el día, el mes y el año en el que esto iba a ocurrir. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. Daniel utiliza un término también para describir al Mesías, el Hijo del Hombre, que el mismo Señor Jesucristo utilizó de forma asidua, preferente en su ministerio. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ese término, esa descripción del Mesías arranca precisamente del profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13. En Daniel también encontramos, también esto lo he mencionado, el anuncio de la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, capítulo 12, versículo 2. Hechos doctrinales de una importancia vital que nunca podríamos exagerar suficientemente. No, son hechos de un valor doctrinales que son hechos proféticos que anuncian hechos históricos de los que dependen grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego, otro tema que quizás sea de lo que más les gusta a algunos, a mí en lo personal es quizás la cosa que menos me gusta que me agrada menos tener que exponer, es el tema de todas las referencias que hay al anticristo. Hay muchas referencias al anticristo. Y a veces me parece que los creyentes están más interesados en conocer al anticristo que en conocer a Cristo. Yo no lo entiendo. Pero sí, el profeta Daniel habla mucho del anticristo. Nos hace un perfil, bueno,
totalmente detallado, exacto, de el anticristo. Aparece un montón de veces como el cuerno pequeño, como un rey soberbio, en fin, como una bestia, en varias ocasiones. ¿Cuáles son sus características? Pues fundamentalmente en todas las ocasiones en las que aparece siempre es lo mismo. Perseguirá al pueblo de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo y por supuesto a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él se erige como Dios, quiere cambiar toda la cultura, anular y borrar todo vestigio, todo rastro de Dios y de su ley. Esto es su propósito. Y finalmente, pues él se sentará en el trono de Dios, pondrá una imagen suya, entendemos, en el templo del mismo Dios, tal como confirma luego Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Este anticristo, ya digo, aparece como el cuerno pequeño, como un rey soberbio, como una bestia, bueno, pero también de una manera anticipada, como una especie de prototipo, como un botón de muestra anticipado, se nos presenta como asociado, como si algunos reyes mucho antes de que venga el anticristo, ya encarnaran de alguna manera estos principios básicos que van a mover al anticristo, que van a ser la esencia de con lo que él va a insistir, con lo que se va a presentar a este mundo. Y en el capítulo 11 de Daniel, pues allí veríamos que hay un personaje, un rey del norte, que por la historia conocemos, sabemos que era Antíoco IV Epífanes, pues que encarna en pequeño como un prototipo al anticristo. Y vemos en él rasgos que luego se consumarán de una forma mucho más grande en el anticristo auténtico, el que vendrá al final de los tiempos. Y por último decir que Daniel, que esto ya lo he mencionado también, Daniel es un profeta que con una exactitud asombrosa anuncia hechos del futuro. Esto es lo que más les molesta a los críticos, que a toda costa buscan interpretaciones alternativas para despojar a la palabra de Dios de su inspiración y del elemento profético. Bueno, yo ya les he dicho, cuando veo a los críticos tan interesados en quitar algo de la palabra de Dios, a mí me interesa mucho más esa parte, porque digo, aquí está lo bueno, aquí hay que ir a ver por qué me lo quieren quitar. Y es que en Daniel, como estamos viendo, hay grandes verdades, grandes hechos. La persona de Daniel ya es un hombre que por sí solo ya nos habla, pero su mensaje es un mensaje que debe ser tenido muy en consideración en nuestro tiempo. Cuando estamos siendo seducidos por una sociedad pagana, poscristiana, que no tiene nada que ver con Dios, que camina ya en la dirección a pasos firmes y rápidos hacia la consumación de una era. La venida del Señor está cerca, el anticristo también viene ya. Y el libro de Daniel nos advierte de todas estas cosas y al mismo tiempo nos da un ejemplo alternativo, qué hacer frente a todo esto. Un libro que en el día de hoy, y según nos vayamos acercando cada vez más a los últimos tiempos, más necesario nos va a resultar estudiar y conocer bien, para saber cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de enfocar los tiempos. Daniel tiene mucho que decir también al hombre del siglo XXI, a nosotros, claro que sí. Por lo tanto, bien sea que usted está escuchando este estudio a través de nuestro canal en YouTube, pues todo esto sin duda les va a servir de recordatorio y de resumen, de conclusión de algún modo de todo lo que hemos estudiado. Y si lo está leyendo a través de nuestra página web, pues esto les va a servir como introducción para enfrentar, para comenzar el estudio de este interesantísimo profeta. En todo caso, les recuerdo una vez más que todas las notas de nuestros estudios bíblicos que publicamos, ya sea en el canal de YouTube o en audio, ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio web en laescuelabiblica.com. Allí
tendrán todo el desarrollo por texto, en texto, de estos estudios, y creo que es interesante que lo consulten porque hay muchos detalles, muchos datos a veces, y es importante sentarse con calma y volver a repasar todo esto. Lo dejamos a su disposición, ya digo, en nuestro sitio web. Pues gracias por habernos acompañado durante todo este caminar estudiando el libro de Daniel. Espero realmente que haya sido de provecho espiritual para sus vidas, que les haya ayudado a acercarse más a Dios, a conocerle mejor, a estar preparados ante los tiempos difíciles que se acercan. Pues gracias por acompañarnos y de verdad que el Señor les bendiga muy ricamente con estos estudios y en sus vidas también. Gracias por su atención.